Escucha, oh alma inquieta, y presta oído a las sombras de los días antiguos, cuando los mortales caminaban bajo el pálido resplandor de un cielo indiferente, y los secretos del cosmos eran conocidos solo por unos pocos elegidos. Enoc, hijo de Yared, patriarca de la línea de Set, cuyo linaje brillaba como una antorcha en la vasta penumbra de la corrupción humana, fue uno de esos pocos. Su historia es un enigma, tallado en el mármol del tiempo, una odisea de carne que se transforma en espíritu, de mortal que asciende para rozar lo eterno. Enoc no era un hombre común. En una era en que la humanidad se hundía en la podredumbre de su propia depravación, él caminaba con Dios, no de manera figurativa, sino literal, como si el Altísimo y él hubieran sido compañeros en un sendero oculto al entendimiento de los hombres. Era un hombre de virtud incorruptible, un sabio de mente elevada que contemplaba no solo la creación visible, sino también las estructuras invisibles que sustentan el universo. Los textos antiguos dicen que vivió 365 años, un número cargado de simbolismo, pues marca el ciclo completo de los días. Pero al final de este tiempo no probó la amarga copa de la muerte como lo hacen todos los hombres. No, Enoc fue arrebatado. Las escrituras hablan con reticencia, como si el acto mismo de describir lo ocurrido fuera un sacrilegio. Y no fue hallado, porque Dios lo llevó consigo. Pero ¿qué significa este misterioso llevar? Los sabios del misticismo judío, guardianes de los secretos más profundos, nos ofrecen un destello de lo que ocurrió más allá del velo de la carne. Relatan que Enoc fue llevado a los cielos, no como un invitado, sino como un iniciado. A través de tormentos de luz y pruebas de fuego celestial, su forma humana fue despojada, no en castigo, sino como una crisálida que se desintegra para liberar al ser superior que yace dormido en su interior. Fue llevado ante el trono de gloria, un trono de fuego giratorio, envuelto en la energía pura del Creador. Allí, el hombre fue transformado. Su cuerpo mortal se deshizo como ceniza al viento, y en su lugar surgió algo que jamás podría perecer. Enoc dejó de ser Enoc. En su lugar emergió Metatrón, el príncipe de las presencias, el ángel del rostro, aquel que contempla al Altísimo sin ser consumido. Su altura era inmensa, de 500 años de camino, según los sabios. Su cuerpo resplandecía con la luz de 10.000 soles. Se le dieron 72 alas, cada una tan vasta como los cielos, y 365.000 ojos, uno por cada día del año. Su voz resonaba como el trueno de 1.000.000 de tormentas, y su palabra sostenía los pilares del cosmos. Se dice que Metatrón fue investido con autoridad para gobernar el mundo inferior, siendo el escriba celestial, el que registra las acciones de los mortales en el gran libro de la eternidad. Pero esta transformación no estuvo exenta de un oscuro costo. Los ángeles, celosos y desconcertados por el ascenso de un mortal a una posición tan elevada, clamaron al Creador, cuestionando su justicia. Y el Señor, para preservar el equilibrio de los mundos, envolvió a Metatrón en un fuego que jamás se apaga, un recordatorio eterno de que aunque su gloria es vasta, no deja de ser el reflejo de su origen humano. El ascenso de Enoc a Metatrón plantea preguntas que desafían la mente del más erudito. ¿Cómo puede la carne limitada contener la esencia de lo infinito? ¿Cómo puede un ser nacido de polvo caminar entre las estrellas? Algunos sugieren que el viaje de Enoc es un reflejo del potencial oculto en todos los hombres, una oscura y peligrosa promesa de que el camino hacia lo divino está abierto, pero que solo puede recorrerse al precio de la aniquilación de lo que creemos ser. Así, Enoc se convirtió en Metatrón, y en su transformación,
Dejó atrás los confines de la humanidad para convertirse en el guardián de los secretos celestiales. Su historia no es un relato de redención fácil, sino un testimonio del poder aterrador del cambio, de la disolución de lo conocido en la forja abrasadora de lo eterno. Y así, bajo la sombra de este misterio, los hombres aún caminan, temerosos y fascinados, preguntándose si algún día ellos también serán llamados a ascender.